en una palabra de oración esta noche, poniendo el culto en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa, maravillosa. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, porque son nuevas tus misericordias cada mañana y tu fidelidad dura toda la noche, todo el día, Señor. Y aquí estamos agradecidos por lo que haces, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas. Hemos venido a adorarte, a exaltarte, Señor. Hemos venido a glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, de ser bendecido, de ser exaltado. Toda la honra y la gloria es para ti, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Gracias, aleluya. Señor, bendice este momento, santifica este momento, este culto, Señor amado. Hemos venido a buscarte, Señor, porque deseamos tu presencia. Deseamos, Señor, que tú seas ministrando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias te damos por esta noche, por este culto, por cada vida que está aquí, Señor amado. Solo usted conoce los corazones, las necesidades, Padre, pero todas te las entregamos a ti, Dios amado. Gracias por esa libertad que nos has dado, porque somos libres, libres para bendecirte, para exaltarte, para darte honra, gloria y alabanza solo a ti, Padre amado. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, vamos a decirle, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que
Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tus maravillas y por tu amor. Amén. Le damos paso. Vamos a cantar una alabanza de oración antes que pase el pastor Isaac. Vamos a decirle: yo quiero más de ti. Amén. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menor para que crezca
¿Quién vive? Y a su nombre. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es Rey y soberano de nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este día, martes 4 de agosto del 2020, hermanos. Seguimos confiando en el Señor. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que se están añadiendo. Amén. Damos gracias a Dios. Hoy nuestro hermano Daniel Rosales ya se incorpora al trabajo de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Amén, aleluya, gloria al Señor. Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. Entonces, damos gracias a Dios porque la obra del Señor no se estanca. La obra del Señor avanza porque es del Señor. Amén. Pese a todo tipo de pruebas, aflicciones, tribulaciones, cosas difíciles que tenemos que enfrentar, la iglesia no se detiene, la iglesia avanza, sigue adelante, seguimos adelante. Como dijo el apóstol Pablo a los hermanos filipenses, una cosa hago, dejo todo atrás y me extiendo a lo que está por delante. ¿Cuántos dicen amén? Y bien, vamos a ver, hermanos, esta noche la enseñanza. Estamos estudiando el libro de los Gálatas y vamos a terminar el capítulo número 1. Recién vamos a terminar el capítulo número 1. Vamos a orar antes de entrar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, oh Dios, porque eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Dios, en nuestras vidas. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, oh Padre amado. Bendice nuestras vidas, guárdanos, ayúdanos, Señor, cada día, Padre. Esta palabra que hoy vamos a compartirse a ustedes, Señor, ayudándonos a entenderla, a ampliarla, Señor, en nuestra vida, y que esta enseñanza el día de hoy nos ayude a ser cada día mejores hijos para ti. Espíritu Santo de Dios, dando la habilidad, la destreza necesaria para comprender tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No nos olvidemos que la fe entra por el oír y el oír la palabra del Señor. Vamos a ver el capítulo número 1 de Gálatas, el versículo número 11 en adelante. Tiene como un subtítulo el ministerio de Pablo. Pablo aquí comienza a describir el trabajo que él hace en la obra del Señor. Amén. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Miren ustedes, el evangelio que yo predico no es un evangelio de hombres, es un evangelio dado por Dios. Amén. Usted ve hoy en día cómo las personas a veces cambian el evangelio de Jesucristo. Una de las religiones más grandes a nivel mundial dicen que María, la madre de Jesús, también es corredentora de Jesucristo. O sea que usted también puede pedirle a ella favores y orarle para que ella le haga milagros. Imagínense. Entonces, ¿quién dio esa enseñanza? Esa enseñanza la dio un papa allá por el siglo IV, siglo V, y estableció eso como un dogma de fe. Otra religión también dice que a un hombre se le apareció un ángel y le mostró unas tablas doradas debajo de una piedra en un bosque, y que en esas tablas doradas estaban escritos el verdadero evangelio. Entonces, pero Pablo aquí dice: el evangelio que yo estoy predicando es un evangelio que ningún hombre lo ha diseñado, ni un hombre lo ha interpretado, es Dios quien me lo ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el evangelio que nosotros seguimos, el evangelio de Jesucristo, como está escrito en la palabra del Señor. Pablo no vino a cambiar el sentido al evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no vino a dar un nuevo evangelio, a una nueva enseñanza. Pablo vino a profundizar las palabras de Cristo en la vida de la iglesia. Por eso es que nosotros estamos fundados en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo. Amén. Los apóstoles no vinieron a refundar la iglesia o enseñar otra cosa, no, ellos vinieron a enseñar todo lo que Cristo les enseñó durante todos los años que ellos estuvieron aprendiendo a los pies del maestro. Ellos lo compartieron y lo establecieron en la iglesia. Después que ellos murieron, porque todos los apóstoles del Señor murieron, el último que se mantuvo con vida, ¿cuál fue? Juan, el apóstol Juan.
Él vivió cerca de los 100 años, imagínese usted. Vivió bien, murió bien abuelito. Amén. La tradición histórica dice que él se mantuvo en la iglesia de los Efesios. Y él enseñaba, ya cuando ya no podía sus fuerzas dar, lo cargaba. Y murió bien ancianito. De ahí nadie más se hizo llamar apóstol. Nadie más. O ninguno de los apóstoles nombraron a otros hombres apóstoles. No, sino que los discípulos que ellos dejaron, porque ellos fueron maestros de la palabra, ellos dejaron discípulos, gente que continuara la enseñanza en la iglesia. Estos discípulos que quedaron directamente de los apóstoles, ellos tampoco se hicieron nombrar apóstoles, sino que ellos salvaguardaron la enseñanza de las escrituras del apóstol Pablo, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, amén, las cartas de Judas. Esas enseñanzas que hasta el día de hoy sigue fundamentando nuestra norma de fe como iglesia de Cristo. Por eso es que Pablo aquí dice claramente, el evangelio que yo predico no es un evangelio de hombres, es el evangelio de Dios para los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo número 2, amén, versículo número 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Mire que el apóstol Pablo, en una de sus defensas, él declara que él era un judío y en cuanto a la ley era un fariseo, o sea, era un hombre que había dedicado su vida a la disciplina del estudio del Antiguo Testamento. Durante gran parte de la vida del apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, fue un hombre que se dedicó al estudio profundo del Antiguo Testamento. Era un hombre reconocido entre todo el sector farisaico. Él fue instruido en uno de los mejores institutos de la ley, que era representado por un hombre, que era Gamaliel. Pero cuando Pablo viene a los pies de Cristo, él declara que todo lo que para mí era importante, todo lo que yo había adquirido por tanto estudio, tanta investigación, yo lo he tenido por basura, con el único fin de conocer más a Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, todo lo que yo estoy predicando ha sido revelado a mi vida por Jesucristo. Amén. Pablo no fue discípulo de Pedro ni discípulo de Juan, que fueron los primeros apóstoles. Recuerde que Pablo fue añadido en el camino. Amén. Inclusive Pablo no lo reconocían como apóstol. Los apóstoles que estuvieron con Cristo, el cual Jesucristo los nombró y caminó con ellos, estos apóstoles se creían los muy, ¿sí? Era la élite privada, era el grupito, ¿no?, de los apóstoles. Y cuando Pablo dijo, yo también, no, tú no eres apóstol, porque tú no estuviste con nosotros cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, tú no estuviste con nosotros cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, tú no estuviste con nosotros cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, antes tú fuiste añadido como un hermano. Reconocemos que tú tienes conocimiento. Por eso que usted ve en la carta de Pedro se refiere a Pablo no como el apóstol Pablo, sino como nuestro hermano Pablo. Por eso que Pablo aquí habla y dice, lo que yo estoy predicando, a mí no me lo enseñó nadie, a mí me lo enseñó Jesucristo. Así como usted, mi hermano, como usted, mi hermana, quien le ha enseñado a usted la palabra es el Señor, por medio de su Santo Espíritu. Amén. Nosotros vimos una vez, un estudio bíblico por medio del Facebook acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo. Y muchos creen que la unción del Espíritu Santo es para decir a la gente, cállate, o recibe y cae por ahí la gente. La unción del Espíritu Santo por la palabra es para enseñarnos, Amén. para guiarnos, para compartirnos, redarguirnos, revelar la palabra de Dios. Esa es la unción que nos hace día a día vivir la palabra de Dios. No tan solamente es una manifestación momentánea de una emoción o de un evento que pueda darse en cualquier actividad. Es una vida real, es día a día de nuestras vidas. Amén. Para eso es la unción del Espíritu Santo. Bueno, para no apartarnos del tema. Entonces, Pablo declara, lo que yo he recibido me lo dio Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, ustedes ya saben quién era yo cuando estaba dentro del círculo judaico. ¿Saben quién era Saulo de Tarso? Usted
saben que yo era un perseguidor, yo era enemigo suyo. Yo era un hombre que asolaba las iglesias. Saulo de Tarso era terrible. El hombre creía que con coger a los cristianos y meterlos a la cárcel, maltratarlos, él estaba sirviendo al Señor. Por eso Pablo dice aquí, ustedes ya saben cuál era mi conducta, cómo yo era antes, quién era yo en medio del círculo judío. Saulo de Tarso era un hombre importante. Por eso usted ve en el libro de Hechos que cuando apedrearon a Esteban, la ropa ensangrentada de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo de Tarso, como una forma de reconocimiento a la ley. O sea, aquí está Saulo, mira, él está aprobando lo que estamos haciendo. Pero Pablo ya era un siervo de Cristo, ya no era Saulo de Tarso. Por eso dice que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Leo el versículo 13. Él dice, yo perseguía de una manera de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, no solamente era un perseguidor, sino que el hombre estaba ya enfocado en perseguir a los hermanos. Y no acababa con la persecución hasta que no dejaba piedra sobre piedra donde quedaba una iglesia. La asolaba, o sea, la dejaba vacía. Exterminaba al pueblo de Dios. Saulo de Tarso era terrible, hermanos. No se levantó otro igual dentro del círculo judío como Saulo de Tarso. Después de que Dios cambió el corazón de Saulo y Cristo lo llama como apóstol para que le sirva, no hubo otro que tome el lugar de Saulo de Tarso. Se acabó. No hubo otro judío que se atreva a hacer lo que Saulo de Tarso hacía. Era una manera terrible el hombre. Pero Dios lo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, lo malo que nos pueda pasar a nosotros, Dios lo puede cambiar para bien. Si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, estás pasando un momento de dolor, de angustia, de desesperación, de intranquilidad, todo eso malo que tú estás atravesando, Dios lo va a cambiar para bien. Yo me imagino que la iglesia en aquellos tiempos oraba por la persecución que estaban recibiendo de parte de este hombre llamado Saulo de Tarso. Yo me imagino que ellos oraban, Señor, consúmelo, mátalo, desaparécelo de la tierra. Pero nunca se imaginaron que Jesucristo iba a cambiar el corazón de Saulo y lo iba a convertir en uno más de los apóstoles. No tan solamente uno más de la iglesia, uno más de los apóstoles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Por eso usted, cuando tenga a su enemigo o alguien que le hace un daño, usted no esté orando al Señor, destrúyelo, consúmelo, córtalo. Puede ser que Dios cambie el corazón de esa vida y se convierta en un aliado tuyo en el reino de los cielos. Para Dios no existe nada imposible. Por eso Pablo está dando su testimonio. Yo era su enemigo, yo ahora estoy con ustedes. Yo los perseguía, y ahora a mí me están persiguiendo junto a ustedes. Amén. Y quien me enamoró a mí, quien me cautivó a mí, no fue ningún hombre, fue Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y Él es el que nos debe cautivar a nosotros, hermano. Él es el que debe cautivar a nosotros. Usted aquí en la iglesia, usted no está por ningún hombre. Usted está por Jesucristo. Amén. Si yo estoy aquí, yo no estoy por ningún hombre, yo estoy por Jesucristo. No es que Él es el que me dio la vida. Él es el que dio la oportunidad en mí para que yo pueda ser salvo. Porque en el momento que usted aceptó a Jesucristo, estando usted en la condición de pecado, el Espíritu Santo tocó tu corazón. Estando tú en condición de pecado, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ti. No es que la gente dice, es que yo tomé la decisión. No, fue el Espíritu Santo que te cautivó a que aceptaras a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que la obra que Él empiece en nosotros, Él mismo la va a ir perfeccionando. Yo siempre digo, el Evangelio no es a la cañola ni a la fuerza, es por gracia. Amén. Como está escrito, por gracia sois salvos. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pablo hace una tesis de su vida, como era antes y lo que es ahora. De perseguidor a colaborador. Amén. De enemigo a ayudador de la iglesia.
Dice la palabra del Señor, versículo 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, no era cualquiera, Saulo de Tarso, no era un judío más, era una persona prominente, era una persona reconocida. Dice que aventajaba más, o sea, era muy elocuente, muy instigador, muy celoso con relación a la ley. Hay muchos estudiadores del Nuevo Testamento que dicen que los fariseos consultaban a Saulo de Tarso. Él era como una persona muy importante, muy elocuente. Entre todos, él era el primero. Y Pablo aquí lo dice. Amén. Yo iba un poco más allá de todos. Todos me tenían mucho respeto a mí. Lo que era el judaísmo, hermano. Usted sabe la doctrina judaizante, ¿no? La ley sobre todas las cosas. Pero es como la ley de los hombres aquí en la tierra, ¿no? Que era la ley del embudo. La parte ancha para ellos y la angosta para el pueblo. Amén. Acuérdese que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, a una mujer le iban a apedrear porque la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Pero ¿por qué no también no cogieron al hombre, no? Porque para pecar se necesita dos, no de uno. Pero solamente a la mujer la expusieron para apedrearla. ¿Qué pasó con el hombre? Muchos dicen que el hombre era conocido entre los fariseos. Le dijeron, oye, por eso Cristo le dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, porque Cristo conocía el corazón de esta gente. En una traducción de la Biblia un poco antigua, dice, el que no haya querido acostarse con ella, que tiene la primera piedra. Era una mujer muy bonita, codiciada, por eso la querían matar, porque todos querían lavar su culpa haciéndole daño a ella. Pero gracias que somos ahora hijos de Dios, comprados a precio de sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no tiene ventaja en nuestras vidas, solamente si nosotros se lo permitimos. Por eso dice la Biblia, no des lugar al diablo. Tú le das permiso para que él actúe y te haga daño, el problema es tuyo, no es ni de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, amén, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, amén, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sí ves? El apóstol Pablo lo que dice, interesante. Dios me escogió, dice el apóstol Pablo. Él en ese instante él no entendía ya. Él creía que Dios lo había escogido solamente para perseguir a la iglesia, pero estaba equivocado, estaba desenfocado. Él encuentra la solución cuando reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. A él se le abren los ojos cuando Cristo en el camino a Damasco le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Y Pablo cae al piso. Muchos dicen que estaba en un caballo, otros dicen que estaba en una mula, otros dicen que estaba caminando. La cosa es que el hombre cae al piso por la luz que alumbró en él. Y este hombre lo único que pudo decir es: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente el instinto, la naturaleza de él se le reveló que quien le estaba hablando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Pablo: yo cuando recibí la revelación de Cristo en mi vida, yo no fui a buscar ningún hombre, me mantuve quieto. Acuérdense que dice la palabra del Señor que él estuvo 3 días y 3 noches totalmente ciego y no comió ni bebió agua. Estuvo 3 días y 3 noches ayuno. Estaba en un lugar con los ojos cerrados. ¿Qué cree que estaba haciendo? Estaba orando, meditando en lo que había pasado en su vida, meditando todo lo que había hecho antes
y lo que había pasado en ese instante. O sea que cuando se acercó aquel hombre, Ananías, a ponerle la mano sobre él y orarle, dice la Biblia que sus ojos se le abrieron. Se ha leído este libro, de hecho, ¿no? Amén. Y dice Pablo aquí, pero yo no fui a la iglesia general, a la iglesia principal en Jerusalén, a mostrarme a los apóstoles antes que yo. Yo esperé en la voluntad de Dios, dice Pablo, porque aquí quien me llamó fue Dios. Y cuando Dios a ti te llama, tú tienes que aprender a esperar su voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Usted no tiene que ir a buscar la voluntad de los hombres, usted tiene que ir a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te llamó al ministerio? ¿Para qué? Mire, hermano, todos los que están aquí reunidos en esta noche tienen que cumplir un objetivo, tienen que cumplir un trabajo dentro de la obra del Señor. Nadie de los que está aquí está excluido de eso, hermano. Aunque el enemigo te haga creer lo contrario, aunque el enemigo te diga que tú no sirves, tú sirves para el Señor. Y no porque tú tienes las cualidades suficientes o tengas las capacidades o cumples todo el estándar que se necesita. No, simple y llanamente porque Dios te ha escogido. Simple y llanamente porque Dios te ha escogido. No es que Dios tuvo que haber, dice la gente, ¿no? Es que Dios tuvo que haber visto algo bueno en mí. No, si el apóstol Pablo dice que todo lo que yo era lo tiré al tacho de basura porque nada de lo que yo tenía le servía para Dios. Hermanos, lo que Dios necesita en nosotros es obediencia. Obediencia. Pablo no se lanzó como loco a decirle a todo el mundo, mira, se me apareció Cristo en el camino y me dijo que haga esto. No, Pablo esperó que Dios lo guiara. ¿Cuántos dicen amén? Era un hombre que estaba profesando obediencia. Si usted ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todos los tratos que Dios hace con los individuos, con los hombres, como Moisés, como Abraham, como David, como Daniel, no eran hombres que tenían superpoderes o tenían grandes habilidades o capacidades humanas. No, hermanos, eran hombres comunes y corrientes. Ah, no es que Moisés era muy especial. No. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Era un hombre que vivía a costas de su suegro. No tenía nada él. Yo imagino que la gente en aquel sector de Madián le ha dicho a Moisés, oye esto, ¿y hasta cuándo tú vas a mantener a tu yerno? ¿Qué especial tenía Moisés? Que cuando Dios se le aparece en una zarza, este hombre tuvo hasta miedo cuando Dios convirtió la vara en una serpiente. Era la obediencia. Moisés fue obediente a la voz de Dios. ¿Qué especial tenía David? David era menospreciado entre sus hermanos, el último. Amén. Hasta el padre lo tenía como un empleado. Anda a llevarle la comida a tus hermanos mayores que están en la batalla. David, ¿qué era? Era obediente. Obediente. Y si usted puede ver la característica de todos estos hombres de Dios, es que aprendieron a obedecer lo que Dios les dijo que hicieran. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí quien me llamó fue Jesucristo, fue Dios el que me llamó. Por eso yo no fui a buscar que el hombre me apruebe o que me reconozca que yo soy algo, o que certifique que lo que yo estoy contando es verídico. No. Suficiente para mí que Dios me haya escogido desde el vientre de mi madre. Amén. Suficiente para mí que Jesucristo se ha revelado en mi vida. No fui yo a buscar la aprobación de los apóstoles. Yo sé quién me ha llamado y sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es la postura de un hombre que sabe y reconoce a dónde está y hacia dónde tiene que ir. Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Versículo número 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Después de 3 años de haber aceptado a Cristo, de que Cristo se haya manifestado en su vida,
que se haya establecido el propósito por el cual Dios lo ha llamado, pasaron 3 años. Amén. Y subió recién a Jerusalén para conocer a Pedro, para verlo a Pedro. Pedro sabía quién era él. Amén. Recuerden que él era el asolador de la iglesia. Él era el enemigo número 1 de toda la iglesia de Cristo. Pedro sabía quién era Saulo de Tarso. Yo creo que Pedro tenía hasta miedo de conocerlo a Saulo. Amén. Porque era un hombre que era terrible, perseguía de una manera sobremanera y asolaba a la iglesia. No era cualquier enemigo. Era el más perseguidor de todos. Pero no fue Pedro que lo fue a buscar. Imagínese usted. No fue Pedro que dijo, yo quiero ir a conocer a Saulo. No se atrevió. Fue Saulo que fue donde él. Y dice la palabra del Señor: subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Estuvo con Pedro el apóstol Pablo, conversando, dialogando, hablando, profundizando. Yo creo que incluso está aprendiendo de Pedro, porque era un hombre humilde el apóstol Pablo, aprendiendo de Pedro. Pedro, ¿cómo fue? Explícame, ¿cómo creció la iglesia? Sí, porque tú no estabas persiguiendo, nosotros orábamos. Amén. Ay, Pedro, no me recuerdes eso. Sí, tengo que recordártelo para que no te olvides. ¿Te acuerdas a Esteban? Al que mataron y que pusieron unas... Bueno, a él yo lo ungí por el Espíritu Santo para que sea uno de los diáconos de la iglesia. Y tú me lo mataste. Tú permitiste que me lo mataran a ese muchacho. Bueno, estoy parafraseando, hermano. No creo que eso haya sido. Porque puede ser, ¿no? Porque acuérdense que el apóstol Pedro era muy impulsivo. Amén. Pero estuvo ahí con Pedro. Yo me imagino que animando ciertas asperezas o buscando una amistad. Amén. Entrando en confianza en el ministerio, ¿no? Compartiendo su testimonio. Lo que él estaba diciendo ahorita a los hermanos de Galacia, yo me imagino que también en parte se lo tuvo que informar al apóstol Pedro, ¿no? Para que vea el trabajo que Dios había hecho en la vida de él. Pero fue a los 3 años, no fue inmediatamente. Y dice la palabra del Señor que estuvo 15 días con el apóstol Pedro ahí en Jerusalén. Pedro era el líder de la iglesia. Amén. Pedro era el principal de todos. Lo que todo el mundo consultaba a Pedro y Pedro tomaba la decisión. Pedro era un apóstol muy reconocido. Entonces por eso es que se quedó con Pedro en Jerusalén. Dice la palabra del Señor, hermano: pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Nadie más quiso hablar con él. No vi a otro más, solamente estaba Pedrito. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. ¿Quién es ese Jacobo? Es el que escribió también el libro de Santiago. Muchos historiadores, amén, del Nuevo Testamento concuerdan con esto que les voy a decir, que la iglesia primera, los primeros 100 años de la iglesia, o los primeros 70 años de la iglesia, estuvo liderada por 2 apóstoles que peleaban el protagonismo, que era Pedro y Jacobo, o conocido como en la Biblia Santiago. Ellos 2 se peleaban el protagonismo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia primera, en su gran mayoría, estaba compuesta por judíos. Y entre los 2 buscaban acaparar más la atención o el liderazgo de los judíos que habían profesado la fe cristiana. Por eso es que usted ve la carta del apóstol Santiago, que va dirigida a la iglesia de judíos. Y usted ve también al apóstol Pedro, su postura judaizante frente a la iglesia del Señor. Bueno, eso es algo que quería compartirles a ustedes. Entonces, Pablo conoció a los líderes de la iglesia. Pablo fue a entablar un diálogo, un conversatorio, una amistad con los que estaban al frente de la obra del Señor. Amén. Eso es lo que se hace. ¿Cuánto dice gloria a Dios al Señor? Amén. Él reconoció, el apóstol Pablo, que había un liderazgo dentro de la iglesia al cual se debe de respetar. ¿Sí? Aquí no estamos para actuar como nos dé la gana. Hay un liderazgo que fue establecido en la iglesia a la cual hay que respetar. Pero sobre ese respeto primero está la obediencia a Dios. ¿Estamos claros? Amén.
primero está la obediencia a Dios, porque ¿de qué sirve usted que no obedezca a Dios, pero quiera quedar bien delante del liderazgo de la iglesia? Amén. Si yo quedo bien, dice, yo hago todo lo que me dicen, pero Dios te escudriña el corazón y tú no estás haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no hay un resultado positivo. ¿Tenemos que respetar el liderazgo de la iglesia que Dios ha establecido? Sí. Esa es parte de nuestra formación, de nuestra identidad y de nuestra obediencia a Dios. Pero sobre todo eso hay que obedecer al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Estamos claros, hermano? ¿Sí? Por eso Pablo empieza a decir: el evangelio que yo recibí no es de hombres, ni busqué el favor de los hombres, sino primeramente de quien me ha llamado. Y una vez que ya me establecí bien, fue a presentar mi disposición y hablar con los líderes de la iglesia. Bueno, más adelante Pablo también comete ciertos exabruptos, ¿no?, en cuanto a la doctrina y refrena duramente a Pedro de una manera que, en lo personal, creo que no debió hacer así, ¿no?, de una manera de exponerlo públicamente, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan en el ministerio, hermano, porque recuerden que estos hombres no eran infalibles, eran imperfectos. ¿Estamos claros con eso, no? Nosotros no adoramos a los hombres, adoramos a Dios. Usted no dice San Pedro, San Pablo, voy a orar a Pablo. Pablo, tú que estás en los cielos, ayúdame en esta cosa. Nosotros oramos a Jesucristo. Yo le hago una pregunta teológica aquí a la iglesia. Los apóstoles de Cristo, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están los apóstoles de Cristo ahorita? Esperando la resurrección. Bueno, en el seno de Abraham, en el paraíso, ¿qué están esperando? La resurrección. Amén. ¿O usted cree que están sentados en su trono con corona? No, hermano. Pablo, antes de ser decapitado, ¿qué fue lo que expresó? Ahora me toca esperar aquel día del juez justo que ha de dar mi corona. Y no tan solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Aquel día se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando Cristo venga a ver a su iglesia. Como está escrito, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estamos claros, no? Porque los apóstoles de Cristo no están excluidos de la iglesia, son parte de la iglesia del Señor. Recuerden que la iglesia de Cristo es una sola y nosotros somos parte de esa gran iglesia que se ha mantenido en la historia y en el espacio desde el día del Pentecostés hasta este siglo XXI. ¿Estamos claros, no? Para que nadie se crea más ni nadie se crea menos. Como por ahí dicen, es que yo tuve un sueño y vi que a tal evangelista el Señor le dio una mansión de 10 pisos. Y no, hermano, eso es antibíblico. Amén, eso es antibíblico. Recuerden que hay unos que se les pagó igual y trabajaron poco, y hay otros que trabajaron más y también se les pagó el mismo sueldo. ¿Se ha leído usted eso? Bueno, eso ahora después vamos a comprender eso, hermanos. Muchos a veces pensamos terrenalmente, ¿no? Y queremos que aquí en la tierra, mientras más trabajo para el Señor, más Dios me va a pagar. No, ya el pago ya está dado, que es la salvación. Lo que somos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, somos deudores del Señor. Amén. Bueno, eso para que usted no crea que el pastor tener una casa más grande que la mía. No, puede ser que su casa en el cielo sea la misma que la mía, o yo que tal vez tenga que compartir la casa con usted, no sé cómo se vive el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso usted mejor llévese con todos los hermanos aquí en la tierra, porque puede ser que pase la eternidad al lado de un hermano que tal vez usted aquí no le caiga tan bien. Ámelo, perdónelo y abrácelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo Pablo da reconocimiento a la autoridad apostólica de la iglesia. Dice, fui a hablar con ellos, estuve 15 días, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Pablo presenta un liderazgo sin mentiras, que es importante. Por eso es que Pablo aquí utiliza esta palabra, esta expresión, no miento. El liderazgo del Señor, el liderazgo que hacemos para el Señor aquí en la tierra, es un liderazgo de veracidad, no de mentiras. Pablo no estaba aquí ni aumentando, ni disfrazando la historia, ni haciéndola más bonita. Estaba contando tal y como había
sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. O sea, nadie me conocía a mí. Pasaba como un hermano desapercibido. Que eran en Cristo. Dice, todas esas iglesias de Judea que eran en Cristo, yo pasé como un desapercibido, nadie me conocía. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios a través de mí. O sea, daban gloria a Dios por mi testimonio. Eso es importante. Amén. Usted no se esté alabando de lo que Dios hace en su vida. Espere que otros glorifiquen a Dios por lo que usted está haciendo para el Señor. Amén. Que sean otros que vean su testimonio y digan gloria a Dios por el hermano Fernando. Antes era borrachito, ahora es un evangelista. Amén. Gloria al Señor. Amén. Eso es, hermano. O sea, usted nunca esté buscando usted mismo alabarse. Ay, hermano, yo soy esto, yo soy de acá. Yo cuando oro la gente se sana. Oren bien, no, que sean otros que den testimonio de usted. Miren, dice Pablo, yo era un desconocido para toda esa iglesia, nadie me conocía, solamente la gente escuchaba. Acuérdense que en ese tiempo no existía el internet ni los medios de comunicaciones, solamente había Radio Bemba. Esa es eficaz, esa no ha pasado. Por eso dice que la gente escuchaba de él, o sea, había la información del cuento y del chisme. Oye, tú no sabes lo que ha sucedido, ¿qué pasa? Cuéntame, niñito. ¿Te acuerdas de ese que andaba presidiendo las iglesias? Una predica de Cristo, no te creo. Sí, se estuvo con Pedro, estuvo conversando con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor. Habla en serio, ¿en serio? Sí, dice que por aquí anda. ¿Y cómo es? No sé, nadie lo sabe cómo es. Pero Pablo escuchaba, ¿no? Yo primero que Pablo escuchaba en las iglesias, estaba ahí con los hermanos y escuchaba y digo, oye, a Dios, dice, mi vida está, lo que Dios ha hecho en mi vida está sirviendo para que la fe de la iglesia se fortalezca. Amén. Amén. Por eso aquí no estamos para vanagloriarnos, sino que para que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y qué bueno lo que la gente reconocía, que era alguien que perseguía y ahora está dentro de la iglesia, gracias al Señor. Amén. Bien, hermano, hasta ahí nos vamos a quedar, no vamos a avanzar un poco más por el tiempo. Vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Toda la gloria y toda la honra es para ti, oh Dios. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Permite que esta enseñanza el día de hoy quede atesorada en nuestros corazones, guardada en nuestras vidas, Señor, para seguir sirviéndote integralmente, Señor, en obediencia y rectitud. Toda la gloria es para ti, oh Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a levantar las